Domingo 17 del tiempo ordinario, 5 panes y 2 peces. En este domingo la Iglesia nos presenta la multiplicación de los panes en la versión de San Juan. El cambio de evangelista seguramente se debe a que a partir de este momento se proclamará por unas semanas el discurso de pan de vida que se encuentra justo en San Juan, donde Jesucristo mismo da a sus oyentes el significado verdadero de la Eucaristía, donde Él mismo se declara como el pan que da la vida al mundo. Este discurso es precedido por el milagro de la multiplicación de los panes. Es tal vez el único pasaje del Evangelio que, fuera de los relatos de la Pasión, está narrado por los 4 evangelistas y concuerda en casi todos los detalles. Una multitud que sigue a Jesús, la presencia de 5 panes y 2 peces, y esa multitud que es saciada después de la bendición de Cristo. Esto nos da una idea de la importancia de este relato en la iglesia primitiva, porque no solo muestra a un Jesús que tiene misericordia de aquellos que lo siguen, sino que Él sabe que es el único que puede darles de comer. En el Evangelio de la semana pasada, San Marcos termina con la frase: tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. El verbo que utiliza el evangelista es esplanizomai, tuvo compasión, que hace referencia a un dolor profundo en el vientre, en las entrañas, parecido al de una madre cuando ve sufrir a su hijo. Aunque el vocablo no se utiliza en el Antiguo Testamento, expresa perfectamente el hebreo rajamín. Dios siente ternura, siente dolor, siente rajamín, que viene de rejem, del vientre, de las entrañas. Siente dolor por su pueblo que está esclavo en Egipto, que está siendo oprimido, atacado por los enemigos, o también porque es oprimido por sus gobernantes, utilizado, explotado por sus gobernantes, que son falsos pastores. Por eso Dios promete que Él se encargará de cuidar de su pueblo como un pastor cuida personalmente de su rebaño. Efectivamente, en este pasaje Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Él es el profeta que ha de venir, como dice la primera lectura, que no solo realizará las maravillas proclamadas por el Antiguo Testamento, sino que les dará plenitud y verdadero significado. La multiplicación de los panes hecha por Eliseo, donde da a comer a 100 hombres, no está puesta solo para mostrar el poder del profeta, sino que es una profecía de lo que habría de venir. Comerán y sobrarán. Los judíos esperaban que viniera este profeta, por eso en el Evangelio dice que los judíos se preguntaban: ¿no será este el profeta que ha de venir? Que vendría a traer el pan, pero un pan que sacia, un pan que da la felicidad definitiva. En la Escritura, el pan no es solamente un alimento, es el alimento. Pero Dios puede dar al hombre algo mucho más que el alimento corporal. De hecho, todo el camino del desierto tuvo un solo objetivo: que Israel comprendiera una cosa: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora Jesucristo se encuentra frente a una multitud hambrienta, pero Él sabe muy bien que no están allí porque estén buscando comida, están buscando la salvación, están abrumados por sus problemas físicos y espirituales, los demonios que los aterrorizan, llenos de miedo porque no saben qué les deparará el futuro y están ansiosos de encontrar a aquel que les dará la respuesta definitiva a todas sus ansias. Es interesantísimo cómo Jesús, en la versión de Juan de este milagro, parece que juega con Felipe y le pregunta: ¿dónde vamos a comprar suficiente pan para dar de comer a todos estos? Dice el evangelista que lo decía para tentarlo. Pero ¿por qué Jesús quería tentar, entre comillas, a Felipe? Porque les quiere hacer ver a él y a todos los discípulos que no es el dinero, que no son los bienes materiales, sobre todo el dinero, el que da la solución a los problemas. Que no es lo material lo que puede saciar esa multitud, sino su palabra, la palabra de Dios. Con frecuencia pensamos que lo que nos hace falta en la vida es una vida con más recursos económicos, con más seguridades, con mayores posesiones, y no nos damos cuenta de que eso no nos puede dar la verdadera felicidad. En efecto, la vida del hombre no está asegurada en la abundancia de bienes, dice San Lucas.
Cuando aparecen los verdaderos problemas de la vida, la enfermedad, los fracasos, las adversidades, nos damos cuenta de que es cierto. No solo de pan vive el hombre. Él es quien nos puede dar el verdadero pan que da la verdadera vida, la vida que no se acaba, que es certeza, la certeza de que Dios es nuestro Padre, que nos amó tanto, que nos escatimó entregarnos hasta su propio Hijo para nuestra salvación. Esa obra se realiza en cada Eucaristía. En ella somos alimentados por los 5 panes, que pueden ser identificados perfectamente con la palabra de Dios, la Torá, y los 2 peces. ¿Qué significa este pez? Estos peces. En la iglesia primitiva, el pez fue símbolo de Cristo. Tal vez sea el símbolo más difundido, ya que en griego pez se dice ictus, que son las iniciales del acrónimo Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. De hecho, en muchos iconos aparecen las 2 primeras letras de este vocablo, Iota, Ji, que son las iniciales de Jesucristo. El profeta Ezequiel había anunciado en su profecía lo siguiente: donde llegue el río, allí habrá muchos peces, de muchos tipos, como los peces del gran mar. Está hablando en ese texto de un milagro que Dios va a hacer, que va a hacer que del costado derecho del templo, esta profecía se va a cumplir plenamente en Jesucristo, porque del costado derecho de Cristo sale sangre y agua. Entonces del costado derecho del templo va a salir un torrente de agua viva que va a sanar, que va a llegar hasta el mar muerto y va a sanar ese mar que es muerto, porque allí no puede existir la vida. Y allí donde no hay vida, donde no puede subsistir ni siquiera las bacterias, porque eso es el mar muerto, por una cantidad tan intensa de sal no puede subsistir allí ni siquiera las bacterias. Pues allí, cuando aparecen estas aguas que salen del costado derecho del templo, este lugar se va a convertir en un lugar lleno de vida, un lugar paradisíaco, lleno de árboles, lleno de felicidad. Así, el pez es imagen de la vida. El pez es imagen de aquel que recibe la vida que viene del agua sana, del agua limpia. Por eso el pez es imagen primero de Cristo, pero también del creyente. Tertuliano dice: nosotros, pequeños peces, al ejemplo de nuestro pez, Jesucristo, nacemos del agua y no podemos permanecer vivos y seguros sino en el agua. Esta es una tradición que seguramente está afincada en un pensamiento que está en el Talmud, donde explicando un rabino a Habacuc, donde Habacuc es la profecía: hiciste del hombre como un pez en el mar. Dice así el Talmud: como los peces mueren cuando salen del agua en la tierra seca, así muere el hombre cuando abandona la Torá y sus preceptos. Es decir, el pez es signo de este hombre que, iluminado por la palabra de Dios, que iluminado por la gracia de Dios, no abandona la presencia de Dios, no abandona la gracia de Dios, y por eso tiene vida eterna, tiene una vida que lo ha vuelto al paraíso, a la comunión perfecta con Dios. Este evangelio nos invita a participar de cada Eucaristía con la conciencia de que Cristo es nuestro verdadero alimento, es nuestra vida. Si estamos unidos a Él, tendremos una vida que superará todas las expectativas de la existencia humana, algo que las cosas materiales nunca podrán lograr: saciarse de gozo en la presencia de Dios y de alegría perpetua a su derecha, como dice el Salmo 16. San Pablo dice también: bendito sea Dios, que nos puede dar mucho más de lo que podemos pedir o inclusive imaginar. La vida de Cristo mismo habitando en nosotros, dándonos el amor, la reconciliación, la alegría y la paz que solo tienen quienes se alimentan de Él. En estos días está muy de moda la frase: uno es lo que se come, hablando de lo importante de la elección de las comidas en favor de nuestra salud. Yo diría que uno es lo que se come, porque si uno se alimenta del mundo y sus pasiones corruptas, la vida se convierte en una vida dominada por la pasión y la corrupción. Pero si nos alimentamos de Cristo y de su palabra, nuestra vida será la misma vida de Cristo, será una vida eterna que no termina jamás. Amén.